la nitración, que significa que es donde, también es de sustitución, donde un hidrógeno del alcano es reemplazado por un grupo nitro. ¿De dónde sale el nitro? Del ácido nítrico. Este intermedio que se va a producir antes de la reacción final es por radical libre. Por lo tanto, nosotros siempre habíamos analizado que el ácido nítrico, por disociación iónica, es H+, NO3-, pero aquí no estamos hablando de disociación iónica porque el intermedio es un radical libre. Significa eso que ninguno de los dos átomos en la disociación, en la separación de sus átomos, se lleva el electrón del otro, sino cada uno queda con sus electrones, dueños de sus electrones. Por lo tanto, acá la ruptura es totalmente distinta a lo que nosotros habíamos analizado como disociación iónica del ácido nítrico, que es el HNO3. Aquí yo les expliqué con mucho detalle, a partir de recordar el enlace químico, cómo se formaba la estructura a partir de su enlace del ácido nítrico. ¿Qué es lo que ocurre acá? El HNO3 es el ácido nítrico, y aquí tenemos la estructura de sus enlaces. Nosotros tenemos el nitrógeno, ¿ya? Y aquí tenemos que acordarse que el nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto lo van a rodear 5 electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6A y lo van a rodear 6 electrones de valencia. Como lo ideal de todos estos compuestos formar el octeto, ustedes tienen que distribuir y recordar cómo distribuir los electrones para formar en cada uno de los átomos que están presentes dentro de estos átomos que está formando el compuesto la regla del dueto o del octeto. En este caso el nitrógeno y el oxígeno van a cumplir en cada uno de ellos la regla del octeto, salvo el hidrógeno, que es la regla del dueto. Aquí, al formar y reagrupar los electrones para formar lo ideal, que es el octeto, se va a formar un enlace coordinado dativo, que, recordemos un poquito para atrás, el enlace coordinado dativo es aquel donde un átomo que tiene un par de electrones sin compartir, que por configuración electrónica estaría compartiendo con el otro átomo que está en déficit de ese par de electrones. Y en el ácido nítrico entonces se va a formar un doble enlace donde el nitrógeno va a compartir este par de electrones que por configuración electrónica está pareado con el oxígeno, y ahí se forma un enlace dativo. Como estamos hablando de radical libre, donde cada uno de los átomos para romper el enlace se va a llevar un electrón cada uno de ellos, la ruptura ya no es en el H y en el NO3 como lo habíamos analizado, sino que ahora la ruptura es aquí. ¿Y por qué va a ser aquí? Por la sencilla razón de que cada uno de los átomos que están implicados en esta reacción se lleva su electrón. Ninguno entrega el electrón al otro. ¿Por qué? Porque su intermedio es radical libre, es decir, cada uno lleva su electrón y la ruptura es ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? El HO, el electrón del oxígeno se lo lleva, y acá el NO2 también se lleva su electrón. El hecho de que cada una de estas especies quede con un electrón desapareado, estamos frente a ese radical libre que es el intermedio. Entonces, cada vez que al alcano lo estamos haciendo reaccionar con ácido nítrico, lo que estamos haciendo es sustituyendo un hidrógeno del alcano por un grupo NO2, que lo vamos a llamar orgánicamente el grupo nitro. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Un compuesto que se llama nitroalcano. Entonces tenemos aquí la reacción general, el hidrocarburo, que en este caso es el alcano, el RH, más el ácido nítrico. Inmediatamente ustedes debajo, como ayuda, coloquen sus radicales libres, que sería siempre HO con su electrón y el NO2 con su electrón cada uno, sin entregarlo a nadie. Entonces se va a sustituir el hidrógeno del alcano por este grupo NO2, que es el que se va a unir a ese alcano, y se va a producir el RNO2, que es el nitroalcano, más el agua. ¿De dónde viene esta agua? De la unión entre el OHO como radical libre y el hidrógeno que salió donde se sustituyó el grupo nitro, y otros. ¿Por qué puse otros? Porque igual que en la halogenación, cuando se está produciendo la sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano por un cloro, acá también van a producirse varias reacciones. Pero ¿cuál es la que se va a generar mayor cantidad? Donde el radical libre esté más sustituido, es decir, el carbono que tenga más átomos de carbono a su alrededor, más simple en el carbono terciario. Veamos un ejemplo de la nitración, que es un tipo de reacción de los alcanos. Aquí tenemos, por ejemplo, al propano, que en presencia de ácido nítrico y en presencia a la vez de un catalizador. Yo necesito saber cuál es el producto de esa reacción. Inmediatamente sabemos que el alcano, al reaccionar con ácido nítrico,
se va a producir un intermedio que es radical libre, y para que no se olviden, no se equivoquen siempre el ácido nítrico, colóquenle el radical que va a ser sustituido por un átomo de hidrógeno en el alcano, y en este caso sería lo que coloqué aquí, el HO con su radical libre y el NO2 con su radical libre. Entonces aquí yo tengo dos opciones de radicales libres. Uno que está generándose en el carbono secundario. ¿Por qué? Porque este carbono donde se generó el radical libre lo están rodeando dos átomos de carbono, y el otro radical libre que se genera es en el carbono primario, que ustedes lo pueden generar aquí o acá, queda lo mismo, y entonces voy a tener dos productos. Lo reemplazo donde formé el radical libre, coloco entonces el NO2, que es lo que sustituí por ese átomo de hidrógeno, en este radical libre que se generó y también en este otro. Pero de los dos compuestos que tengo acá, tengo que determinar cuál es el que se produce mayor cantidad, y en este caso es este. ¿Por qué? Porque la generación de radical libre fue en un carbono secundario que es más estable que el carbono primario que se había generado acá. Por último, veamos otro tipo de reactividad que tienen los alcanos, que es la pirólisis. La pirólisis es sinónimo de cracking o craqueo, que es un término muy utilizado cuando se produce, en este caso, la generación de combustibles como la gasolina en el petróleo crudo. ¿Y en qué consiste? Pirólisis es cuando se rompe enlaces carbono-carbono para obtener átomos o compuestos de cadenas carbónicas más pequeñas. Piro significa fuego y lisis rompimiento. Entonces esta pirólisis, el rompimiento de las cadenas para generar una más pequeña, se produce en presencia de fuego a altas temperaturas, sobre 300 grados Celsius. Su sinónimo, para que usted lo relacione, es craqueo o cracking. Y aquí los hidrocarburos que se van a producir pueden ser con simple y o dobles enlaces. Veamos un ejemplo de pirólisis o cracking. Tenemos al pentano, que tiene 5 átomos de carbono, y el radical libre que se va a producir. Tuve dos posibilidades aquí. La ruptura de los enlaces carbono-carbono es al azar. Por lo tanto, yo aquí determiné que la ruptura iba a ser en estos dos átomos de carbono, y la otra ruptura iba a ser en los otros 3 átomos de carbono que quedaron. Como aquí el intermedio radical libre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí existe la posibilidad que este átomo de hidrógeno se transporte a este radical libre que se generó primero, donde la rompí en 2 átomos de carbono, y acá me quedaron los otros 3 átomos de carbono. Y este radical libre, que es este electrón del carbono, se va a reagrupar al medio donde se perdió este átomo de hidrógeno, que es el que se colocó acá donde estaba el otro radical libre, para formar al etano. Y aquí, entre este radical libre que se formó y el hidrógeno que se fue, se va a formar un doble enlace. Por lo tanto, aquí se me generó al propeno. ¿Ya? Entonces, a partir del pentano, que tiene 5 átomos de carbono, yo voy a mantener la cantidad de átomos de carbono en el producto, pero se van a generar 2, 3 o más compuestos dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga, en este caso el reactivo. Y en este caso se produjo el etano con 2 átomos de carbono, y acá el propeno con 3 átomos de carbono, manteniendo la cantidad de átomos de carbono, pero no así los tipos de enlaces que tenía el inicio.